Más de noticias, Globovisión Salud, Ruth Ángel nos sigue acompañando, especialista en el desarrollo infantil, y además estamos hablando sobre esa reactividad de los niños durante la época de Navidad. Muchas veces condiciones toca revisar información para que nos pueda ayudar. Entonces, fundamental, ver la reacción de los niños. Nos dice que hay especialistas que lo pueden detectar. Pediatra debería ser el primer filtro, efectivamente, pero además, ¿cómo hacer una vez que se le ha dicho al representante que tiene pues esta reacción? Sí, es bastante difícil porque no es visto como un diagnóstico, de hecho, no es visto como una dificultad en este procesamiento de la información sensorial. Entonces, es bastante difícil hacerles entender. Lo que pasa es que el día a día, el tema de alimentación es uno de los más comunes, el tema del vestuario, el tema del movimiento también en casa. Oye, no se sienta nunca, y también a la abuelita la aprieta muy duro y corre hacia ella y se impulsa hacia ella como si fuese una persona más robusta. Esa no medición de la fuerza son niños que tienen un poco más de fuerza y que no la saben usar. Entonces, eso hace que los padres piensen que se trata de hiperactividad y acuden a la evaluación de terapia ocupacional, y a veces pues directamente van al psicólogo infantil, que evidentemente puede también darse cuenta de que hay una reacción sensorial exacerbada o insuficiente, y entonces también puede hacer la referencia. No sucede siempre cuando, digamos, las personas no están como en sintonía con este tema de la formación sensorial, pero la verdad es que cada vez es más visible. Programas como estos hacemos que esta información se difunda y que no solamente se enmarque dentro de los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, como el déficit de atención, como las dificultades en el aprendizaje como tal, sino que también pueden estar presentes en un niño sin diagnóstico, y que justamente esto va a crear una dificultad en la escritura, por ejemplo, porque calibra una fuerza que traspasa la hojita, se cansa más cuando está ese niño que está viendo a la pizarra y tiene que poner su cabeza de una manera distinta. Eso es una dificultad en el control postural y ocular, y eso es integración sensorial, eso es la integración de todos los sentidos, porque tú necesitas tener unos músculos oculomotores al día trabajando en conjunto, y este niño de hecho no te mueve los ojos, sino que te mueve la cabeza completa para leer. Entonces eso lo hace cansar más, hace que no sea tan eficiente la culminación de sus actividades escritas. Por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un niño con reactividad sensorial, pero tenemos otros niños que no lo tienen en casa y que quieren disfrutar de la Navidad? ¿Cómo hacer un equilibrio para poder tener una casa en armonía y que todos los niños puedan disfrutar a su manera? Bueno, lo importante es haberlo visto, porque no va a surgir en Navidad, ¿ok? Eso ya viene con el niño desde hace una cantidad de meses, y es importante anticiparlo. Particularmente los terapeutas ocupacionales hacen planes para ello, para que todo el mundo disfrute a su manera, sin restar esta vivencia de explotar fuegos en los otros niños, que ojo, son bastante peligrosos para todos los niños. Entonces, bueno, la idea de esto es que con cuidado, con vigilancia de los padres, disfruten de esta Navidad, de sus luces, de todas esas diversiones que trae la Navidad consigo, y que el terapeuta le pueda decir, mire, desde un tiempo atrás colóquele un audífono escuchando fuegos artificiales para que de aquí a que llegue diciembre no sea tan traumático que los oiga en la ventana. Entonces, el tema de la torta, del color y la Navidad, bueno, entonces va a prepararlas un poquito antes, vas dando a probar. Todas estas estrategias, el terapeuta ocupacional es el experto en proponerlas, en poder darle luz a esa familia para que no estén segmentados, y entonces el niñito en el cuarto solito y los demás afuera, escuchando la música, por ejemplo. Claro, pero hay que ir a tolerancia, ¿no? Porque dice que lo coloquemos con audífonos, pero son fuegos artificiales, así sea el sonido. Y Ujú. eso llama la atención, y incluso a uno que no tiene de repente una sensibilidad marcada
uno tiende a que el cuerpo Sí. reaccione, uno brinca, uno, Sí, o sea, a sí. veces se aturde. Entonces, Por eso es progresivo. ¿cómo regularlo? Exactamente, vas progresivamente en función a los decibeles, a la tolerancia, porque ellos demuestran una tolerancia a un volumen. Entonces, la integración auditiva particularmente es una de las terapias que más funciona en este particular. Entonces, el niño va graduando la frecuencia de ese sonido que le molesta, le perturba y dice, ya, hasta ahí. Entonces, hasta ahí tú puedes medir y bueno, en la calle no puedes medir nada, ¿no? La idea es no emburbujarlos, prepararlos con respeto, sí, tal cual, respetando su condición, su tolerancia y su sobrereactividad, porque la reactividad fluctuante, que a veces sí y a veces no, eso también hay que tratarlo, porque tú no puedes, con la abuelita sí se come la yaca, pero con la tatarabuela no se la come, y con el tío no, con el tío come pan de jamón, pero aquí no, eso no es así, o sea, la generalización tiene que estar presente en los niños. Perfecto. Las luces. ¿Cómo hacer con las luces? Los arbolitos, los adornitos, esa sobrecarga que de repente está en casa. Sí, eso, igual que con la música, igual que con los sonidos, hay que irlo midiendo. En la parte de la sensibilidad visual, si hay mucha fotofobia, por así decirlo, y que el niño toda la luz le molesta, es importante que asista a su consulta con el oftalmólogo para verificar, de hecho, si los movimientos oculares están en madurez para esquivar lo que no, porque tú tienes la capacidad de fijar la mirada donde algo que no te esté perturbando. Entonces, si el niño no lo hace, es importante que reciba este apoyo, reciba, por supuesto, siempre la guía del neuropediatra, su psicólogo infantil y todo este plan terapéutico de la parte sensorial del terapeuta ocupacional va a ser de grandísima ayuda para cualquiera de los sentidos que esté alterado. ¿Desde cuándo deberíamos ir preparando al niño? Porque bueno, es un mes, pero ¿qué pasa con lo demás? Sí, los podemos ir preparando desde el mes de octubre que empiezan las clases. ¿Por qué? Porque la inclusión y el tema social en los actos navideños excluye a aquel que se tape los oídos, excluye al que no le gustan estas luces. Entonces pienso que en el colegio hay una visión bastante importante de todo lo que puede el niño estar mostrando rechazo. La maestra es nuestra detective del desarrollo. Desde preescolar se da cuenta que no hubo forma ni manera que el niño hiciera dactilopintura, que utilizara un pincel porque lo pidió desde el día 1, no quiero el dedo, quiero el pincel. Entonces eso te da buenas alertas y buen pronóstico siempre que intervengas temprano, siempre hay buen pronóstico. ¿Existen grados de esta reactividad? Sí, existe la sobrereactividad, la reactividad y la reactividad, digamos que es como no hay registro de la información, es como que si no te dieras cuenta, ¿ok? Entonces esa baja reactividad también es importante porque el niño en preescolar puede llegar con un mordisco y nunca supo quién fue, no se puso a llorar, la maestra tampoco se dio cuenta porque no dio la seña, es decir, que no se dio cuenta que eso sucedió. Entonces eso es una muy baja reactividad, ¿ok? Entonces todos estos tres niveles es importante detectarlos, medirlos con pruebas estandarizadas que hacen los terapeutas ocupacionales. ¿Cuáles serían esas pruebas que se deben de hacer? Mira, los perfiles sensoriales te miden todo lo que tiene que ver con el sistema táctil, todo lo que tiene que ver con el sistema auditivo, visual, ejercicios de seguimiento visual, ejercicios de equilibrio, ejercicios de esta respuesta al movimiento, atajar pelotas, eso tú tienes que tener una anticipación, atajar y toda esta praxis, lo que quiere decir que tú imites movimientos novedosos en el momento, cuando te acuerdas cuando éramos pequeñas que hacíamos estos juegos y lo tenías que hacer inmediatamente y si no lo hacías, entonces no lo estabas copiando. Entonces esa imitación y manejo del cuerpo, todas esas pruebas las hace el terapeuta ocupacional en esos perfiles sensoriales y inclusive pruebas mucho más altas. Últimas recomendaciones. Siempre hacer caso al llamado de la maestra, darse cuenta que si en casa hay reactividad a la regadera, él se quiere lavar y bañar siempre es en su bañera y no tolera que el agua venga desde arriba, no se quiere dejar cambiar el pañal desde pequeñito, se pone a llorar cuando usted lo va a acostar, esos son los grandes signos de alarma en edades tempranas. Queremos agradecer que nos acompañe el día de hoy. Redes sociales, ¿cómo la contactan? Nuestra cuenta de Instagram es @terapiasdeldesarrollo y www.terapiasdeldesarrollo.com es nuestra página web. Gracias por visitarnos. A ustedes.
Rusdeiva Helvis nos estuvo visitando, quien es especialista en el desarrollo infantil. Además, gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Recuerden nuestras redes como siempre, @salud_gb, @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.